La enseñanza son varias, pero el título de la enseñanza es Controlando nuestra mente y concupiscencias. Ya hemos hablado algo sobre la concupiscencia anteriormente, pero quiero centrarme en algo que nos puede también seguir pasando o constantemente nos pasa a nosotros como cristianos. Nosotros muy pocas veces controlamos nuestras emociones, en muy pocas veces. Me doy cuenta, nosotros apenas vemos, no sé, a un niño, y uno ve que el niño se enoja, ¿cierto? ¿Y uno qué trata de hacer con el niño? Decirle, reconozca qué es lo que está sintiendo, ¿no? Usted está sintiendo enojo. Lo que usted siente es enojo, o lo que usted siente es tristeza. Lo que está sintiendo es esto. Y le hacen reconocer lo que está sintiendo para que él aprenda a controlarlo. Pero ahora yo me pregunto, ¿nosotros controlamos de esa manera nuestras emociones? ¿Reconocemos en el momento de ira la ira que tenemos y decimos, esto es enojo, esto es ira lo que tengo y debo controlarme? Probablemente no. La mayoría de veces nosotros reaccionamos, pero no controlamos nuestra conducta, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Simplemente actuamos. Yo siempre me digo hasta a mí mismo, a veces intentamos imponerle a los niños que controlen cuando ni siquiera nosotros de adultos hemos sabido controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque probablemente la cultura no ha sido de enseñar a sus hijos esto. Eso es una cultura que se debería enseñar, ¿no? De aprender a reconocer sus emociones y a tener un control de ellas. En mi nación, en el pueblo colombiano, esto no se le enseña a los hijos. Si hace las cosas mal, hay una corrección, pero no hay una dirección de saber cómo manejar las emociones. El niño se enoja, se aira, pero a nosotros no nos enseñaron eso. Y probablemente eso nos lleva a actuar mal la mayoría de veces. No saber controlar nuestras emociones. Reconozco en mi padre que él nos crió de la mejor manera, pero él también pertenece a una cultura. Y en esa cultura, él tuvo la misma enseñanza que nosotros, ¿sí? Y para nosotros fue muy similar. Y claro, a nosotros nos cuesta controlar nuestra mente, nuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos se desembocan y el problemita es así, pero la mente lo armó así. ¿Por qué? Porque dejamos que la mente ande solita sin control. Y por eso hay personas que se suicidan, que están con depresión, porque permitimos que la mente vaya más allá. No hay un control. Y esa falta de control es un problema para el pueblo cristiano. Lo que no controlamos, lo que no permitimos que Dios empiece a controlar, va a ser un problema para nosotros. Y la concupiscencia es una de ellas. La concupiscencia es ese deseo, ese impulso, ese deseo ansioso de cometer algo. Hablábamos antes que la concupiscencia es lo que ensucia la fuente, ¿sí? Pero eso sucio impulsa a que hagamos, deseemos, anhelemos el pecado. Y si no ponemos control, vamos a tener un gran problema. Y quiero ir primero a Job, porque Job hizo algo muy importante que deberíamos hacer nosotros, todos nosotros. Lo primero que dice el versículo 1, ¿qué dice el versículo ahí? ¿Qué dice el versículo 1 de Job 31? Hice pacto con mis ojos. ¿Sabe qué hizo Job? Un hombre que, recordando la historia, un hombre que no descendía del pueblo judío, no conocía las leyes, no tenía leyes, pero escuchó de Dios y decidió hacer un pacto. Job hizo un pacto con sus ojos. Dijo, todo lo que vaya a ver tiene que agradarle a Dios. Aquí pone un ejemplo. ¿Cómo pues yo había de mirar a una virgen? Es decir, ¿cómo iba a ponerle los ojos con mala intención a una mujer? Es lo que dijo él. Y mis ojos, voy a hacer un pacto conmigo mismo, dijo Job.
Voy a hacer un pacto conmigo mismo y mis ojos no van a mirar nada que no sea algo que agrade a Dios. Y de la manera en que agrade a Dios. Y eso fue un pacto que hizo él con sus ojos. Eso va para hombres y mujeres. Un pacto con sus ojos. Lo que yo mire debe ser y debo tomarlo de la forma en que le agrade a Dios. Un pacto. Pero él siguió haciendo pactos consigo mismo. Y si vemos el versículo 5, dice, si anduve con mentiras y mi pie se apresuró al engaño. Él hizo un pacto con su lengua. Y dijo, mi lengua no va a ser una lengua para hablar engaños, ni mentiras, ni atacar a nadie. Mi lengua va a ser para adorar y para hacer todo lo que Dios le agrade. Hizo un pacto con su lengua. Y dijo, no va a salir ni engaños, mentiras, ni falsedades, ni nada en contra de nadie. ¿Por qué? Es un pacto que él hizo. Él se comprometió consigo mismo. Podemos seguir leyendo el versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos. Hizo un pacto con su corazón. Y nada, dijo, nada más me va a aferrar a nada. Yo quiero aferrarme exclusivamente a Dios. Hizo un pacto con su corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos pactado con nosotros mismos? Yo creo que solo Job. Haber hecho ese pacto y decirse, no, yo tengo que comprometerme conmigo mismo, a que mi corazón se guarde, a que mi boca y mi lengua no haga daño. Es algo que primero es un compromiso con Dios. Y luego ahora dice, yo como estoy comprometido con Dios, me voy a comprometer conmigo mismo a obedecer. Versículo 13. El versículo 13 dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Hizo un pacto hacia su semejante. Aquí él habla sobre el siervo y él tenía el poder y la autoridad de hacer lo que quisiera con su siervo. En la cultura eso era normal. Si este siervo no me servía, lo trataba mal hasta que se muriera y no pasaba nada, no le decían nada. Pero Job dijo, no, yo voy a hacer un pacto conmigo mismo a no hacerle daño a mi semejante, a respetar a mi semejante. Y él hizo un pacto consigo mismo, porque sabía que ese pacto también era con Dios. Y dijo, a mi semejante lo voy a respetar, lo voy a amar, lo voy a tratar bien. A pesar de que yo sienta que está por debajo mío, lo voy a respetar como si fuera un igual. Seguimos leyendo, versículo 24. Voy andando un poco rápido. Versículo 24 dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Aquí en este versículo 24, él hizo un pacto frente a las cosas del mundo. Y dijo, en nada de eso voy a fijarme para decir que esta es mi fortaleza, mi firmeza, mi confianza está allá. No, dijo, hizo un pacto con las cosas del mundo. Son útiles, son servibles, pero no son el centro de mi vida. Y él hizo un pacto consigo mismo y con Dios. E hizo pacto en varias áreas de su vida. Si vemos, habla de muchas partes de su vida. Y cómo él pactó consigo mismo y con Dios para impedir que el pecado surgiera de su propia vida. Seguimos leyendo el versículo 29. Versículo 29 dice así: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. Ahora hizo un pacto contra sus enemigos. Primero a los semejantes, ahora son sus enemigos. Probablemente a los enemigos uno diría, pues no importa, vienen contra mí y me van a hacer daño. Pues yo les deseo lo malo y trato de hacerle lo peor. Pero él hizo un pacto consigo mismo y dijo, aún con mis enemigos los voy a tratar de la mejor manera. Dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Él, no sé, como ese dice, no me alegro, pero me da un fresquito.
de que le haya pasado? Que uno ve que a una persona como que me cae mal, no me alegra, pero me da un fresquito de que le haya pasado eso. Pues Job dijo, no, yo no me voy a permitir eso. Ni siquiera con mis enemigos, que habría razón de hacer. Yo tengo razones para enojarme y querer el mal, pero no, él dijo no, ni siquiera con mis enemigos voy a ir a tratarlos mal. No me voy a alegrar de su mal, ni de lo que mal les vaya. Y de seguro, si Job hubiera tenido la oportunidad, ayuda a sus propios enemigos. Y como dice el Señor Jesucristo en su palabra, que si a usted el enemigo lo pone a cargar 1 kilómetro, ¿qué debe hacer usted? 2. Y no porque haga, no, pues ahora se lo va a llevar 2 por pura rabia. No, con amor, ¿no? La idea de esto es responder con amor. Porque qué bien haríamos nosotros amar a los que nos aman. ¿Qué más hace usted que lo que no hace el mundo, no? El mundo ama a sus familiares, a sus amigos, y como ellos le responden bien, pues ellos responden bien. Entonces no estamos haciendo nada más. Pero el que ama a su enemigo, el que ama a la persona que es contraria a usted, ese sí es verdadero amor. Ese sí es una verdadera muestra de amor. Y allá o hacia allá es que Dios nos lleva a actuar. Job hizo un pacto consigo mismo y se comprometió consigo mismo, y Dios era testigo de lo que él se había comprometido a hacer y de cómo él actuó de esa manera. Dios dio testimonio diciendo, Job, le dijo a Satanás, no, a nadie más, no, a Satanás, le dijo, mire a Job, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que se comprometió conmigo sin yo pedirle nada, un hombre que me conoce apenas por palabras, por algo que escuchó, y se comprometió conmigo a andar de esta manera. Y ese compromiso dice, hice pacto conmigo. Eso debería ser algo que nosotros deberíamos empezar a hacer un pacto con nosotros. Y ese pacto es, como dicen por ahí, pacto inquebrantable. No debería romperse. Un pacto que usted debería cumplir hasta el último de sus días. Esto es inicialmente para nosotros. Iniciar a crear pactos en nuestra vida para empezar a impedir que el pecado avance, se vaya por allá sin control. Usted debería ponerle un control a sus emociones, a sus pensamientos, así como lo hizo Job. Yo me imagino que hasta sus pensamientos le puso un pacto de que no me haga esto, pacto de que esto, pacto. Y pactó consigo mismo para controlar toda esa humanidad que quiere salir, toda esa pecaminosidad que quiere salir. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 1. Ese es el control, pero ¿de dónde surge el descontrol? Santiago capítulo 1. Versículo 12 al 18, es conocido, ¿no? Dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, entramos a la concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿De dónde surge el desorden del pecado que sale de nosotros? Ese desorden, esas emociones, todo eso, ¿de dónde surge? Y aquí el apóstol Santiago lo narra.
Y empieza con una gran promesa. No sé si alguien ha escuchado las predicaciones de las coronas. ¿Sí? La palabra habla sobre varias coronas. La corona de vida, la corona, ¿sí? Hay varias coronas que narra la Biblia. Y una de esas está aquí. Dice, recibirá la corona de vida. Hay una gran promesa para aquellos, todos aquellos que en todas sus áreas andan fielmente al Señor y se comprometen a soportar la tentación. Hay una gran promesa para aquellos que resisten, se mantienen firmes en no caer en tentación y en pecado. Al que pasan esas pruebas de pecados, de contaminación, dice ahí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Muy feliz y muy dichoso la persona que soporta la tentación. Soportar es como si viniera un mundo de gente y usted tuviera que detenernos en una puerta y todos quieren entrar y usted tiene que soportar. Y vienen a forzar a entrar o a forzar a salir. Y usted se mantiene controlado y dice, soporta la tentación. No se permite caer en ese pecado. Dice ahí que va a recibir una corona ¿de qué? De vida. La corona de vida es una promesa para los hijos de Dios que soportan ¿qué? La tentación. Esa es la corona de vida. Es por cuanto hacen morir el pecado en cada uno de nosotros y consigue que surja vida en él. Es decir, cuanto más hace morir en sí, surge más vida en él. Y está siendo coronado. Es decir, está demostrando una vida espiritual grande. Es cuando el Hijo de Dios se compromete en hacer morir todas las cosas pecaminosas en él y empieza a permitir que surja vida. ¿Corona de qué? De vida. Es una corona que representa la vida espiritual que ha permitido el Hijo de Dios en él. Lo coronan porque se dedicó a obedecer a Dios. Y Dios va a decir, galardono a este hijo porque él se comprometió conmigo a entregarme toda su vida y a vivir en santidad y en obediencia. Imagínense nosotros allá caminando, recibiendo una corona, una coronación diciendo, este hijo es como los que reciben las medallas, sí, además del diploma, ¿no? Además del diploma, lo condecoran por algo más. Todos reciben un diploma, pero alguien o algunos los condecoran con algo más y los pasan adelante y les dicen, vean, ellos se comprometieron a vivir en obediencia y en santidad. Se comprometieron a dejar de pecar, a no permitir que el pecado contamine su vida. Van a ser coronados con una corona de vida, porque permitieron que la vida de Cristo surgiera en ellos. Y esa es la idea de nosotros, recibir esa corona, un gran galardón, un gran premio para los hijos que se comprometen con Dios. El ejemplo es nuestros hijos, ¿no? Uno le dice al hijo, comprométase a ganarme el año y cuando lo pase yo le doy esto. Hay un galardón para un esfuerzo. Y Dios dice, voy a galardonar a todo hijo que se comprometa a vivir en santidad y en obediencia y a resistir la tentación, a no permitir caer en la tentación. Es decir, cuanto más vive en santidad, más vida procura en su ser. Cuanto más santidad procura en él, más vida surge en él. Entonces es coronado con esta corona que simboliza la vida espiritual. Es el símbolo de la vida espiritual en esa persona. Qué bueno sería que todos nosotros llegáramos delante del Señor Jesucristo
y Él nos dijera, esta corona es para ti, porque te comprometiste a vivir una vida santa, una vida espiritual y una vida agradable a Dios, al Padre, y nos ponga esa corona. Qué agradable sería. Hay también hay una corona tal vez probablemente de muerte. Si hay la corona de vida, puede haber probablemente la corona de muerte. Aquel que no se compromete en obedecer y en seguir el mandamiento de Dios. Aquel que conoce la verdad y a pesar de conocerla, se permite caer en pecado, en tentaciones. ¿Qué está haciendo esa persona? Construyéndose una corona de muerte. Una corona que no va a agradar a Dios. Yo siempre me he preguntado, esas personas que pasan raspando, ¿no? Que pasarán raspando al cielo, llegan al cielo pero raspando, sí, como en el colegio, ¿no? Está el número es de 1 al 5, el mínimo es 3 y saca 2,99 y el sistema lo empuja para arriba y alcanza 3. Eso es pasar raspando. Imagínense esos que llegan al cielo. Uno diría, entré, pude entrar, Pero yo me pregunto, ¿cuál será la vergüenza o qué será lo que hará distinto en que una persona que se compromete con Dios va a ser galardonada y elogiada con la que no se comprometió nunca, pero llegó al cielo? Algo va a pasar allá. Algo va a sentir esa persona que le va a pesar tanto, que va a tener un remordimiento tan fuerte y un dolor tan fuerte allá en el cielo. No sé cómo será, no sé qué será, pero va a haber algo muy distinto en aquel que se compromete con el que nunca se comprometió, pero pasó y entró al cielo. Eso va a ser algo tal vez doloroso, trágico, frustrante, avergonzante, que todos andaron bien, pero yo fui el único que no andé bien. Debemos pensar en el cielo. Hay un galardón para los que nos comprometamos en obedecer, en vivir en santidad y en procurar vida espiritual en nosotros. ¿Cómo procura usted la vida? Buscando de Dios, acercándose a Él, no permitiendo que el pecado contamine su vida, su corazón y su mente. Recordemos a Job, hizo un compromiso para no permitir que su mente, su corazón, su boca, su vida se contaminara. El gran mérito para alguien que vive en este mundo y no se deja enredar ni engañar por el pecado es la corona de vida. Pero ¿dónde viene o dónde comienza o dónde puede lograr este galardón un cristiano? Y ahí empezamos a hablar sobre la concupiscencia. Aquí el apóstol habla sobre la tentación y lo siguiente que él habla es sobre la concupiscencia. Porque él dice, la tentación viene aquí, pero ¿de dónde surge? Porque la tentación es algo externo, pero ¿de dónde surge el caer en el pecado? Y él hace como un análisis profundo de dónde surge el pecado en el ser humano. Una cosa es que el pecado esté allí y yo acceda a él o no. ¿En dónde se radica el pecado? ¿En que esté la tentación allá? ¿Eso es pecado, que la tentación esté ahí? Entonces, ¿dónde radica eso? Y habla sobre la concupiscencia. Entonces, nosotros deberíamos estar atentos a toda y tomar nota cuáles son los activadores de la concupiscencia. Hay activadores en usted, en nosotros, de la concupiscencia. Una vez una hermana estaba en ayuno y pasó por una carnicería, una panadería, no sé. Y ella estaba en ayuno y se paró ahí y se puso a mirar y a reprender. No, Señor, fuera esto y ahora no sé qué. Yo me ponía a pensar, ella se empezó a provocar ahí mismo el deseo.
Y entonces se puso un activador ahí. Claro, está en ayuno, pues no ponga un activador de deseo de comer, ¿cierto? Usted pasa por una panadería, pues pase de largo. Si le huele muy a bueno, camine más rapidito, si está en ayuno. Pero ella puso un activador a una tentación. Y así hay muchos activadores en nuestra vida. En nuestros ojos probablemente hay un activador para el pecado. Y nuestro ojo está listo cuando, ¡pum!, llegó el activador del pecado, de la contaminación, activadores de la concupiscencia. Y ese activador es como el clic, el chip que le dan para activarse y empieza el proceso. Y tenemos que estar o tener en cuenta esos activadores que usted y yo podemos tener. Si no los conoce, empiece a meditar, empiece a mirarse usted mismo. ¿Cuáles son mis activadores de la concupiscencia? Dice el apóstol que cuando llega un activador, la concupiscencia lo primero que hace es atraer. Lo que hace el activador es atraer. Va a atraer su atención. Esto es como las ventas o el marketing en este tiempo, ¿no? Usted está en el celular, ¿cuántas propagandas le aparecen? Y usted por error dele clic a ese. ¿Qué pasó? ¡Fum! Se lo llevó para otro lado. Y entonces lo atrapa y usted sigue dándole a donde lo llevó, ¿cierto? Sigue dándole. Y eso hace el activador. El activador atrapa su atención y lo empieza a enredar. Y eso es lo que dice el apóstol ahí. Atrae. Cuando usted lee ahí, dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y es atraído. Atraído. La atracción. Si probablemente las mujeres son la debilidad o los hombres son la debilidad suya, pues por sus ojos le van a aparecer miles y cientos. Y como en su mente ya está un activador de, ¡pum!, lo vi. Ahora se dedica a sus ojos ahí y ya es atraído. Fue atraído. Pero aún ahí hay oportunidad. Usted fue atraído. ¿Podría usted cortar eso ahí de raíz y decir, no, no más? Esto lo voy a dejar, hice un pacto conmigo mismo, no voy a seguir en esto porque esto me lleva al pecado y voy a romper con esto. Hay oportunidad, ¿no?, de hacer el pacto y decir, no más. Pero ya, si usted se permite ser atraído y dejarse enredar y seguir ahí en el cuento, pues permite que la concupiscencia siga su camino. Como en la casa, cuando se atrae un animal, ¿cómo lo atraen? Con un cebo, ¿cierto? Ponen un cebo para atraer al animal porque le ponen algo atractivo. Me acuerdo en Colombia que estábamos con mi hijo y dijimos, vamos a atrapar un ratoncito que andaba por ahí. Así fuimos a vacaciones a un sitio, un pueblo allá en Colombia. Había un ratoncito en la casa. Y entonces con mi hijo le dije, vamos a cazar ese ratón. Y había una trampa de ratón y le puse el quesito y puse la trampa, la activé y la dejé bien escondidita allá. Y el ratoncito vino suavecito, se la llevó y no activó y se me llevó el queso. En nuestro caso es todo lo contrario. Hay un activador, hay una trampa que nos atrae y es algo atractivo. De seguro la tentación no va a ser algo que a usted no le guste. Va a ser algo que a usted le agrada, le gusta, que usted desea. Y esa es la trampa. Porque usted lo desea, entonces va a ser siendo engañado. Como ese pececito que está por allá en el fondo del mar, ¿no? Que tiene una lucecita acá. La lucecita es para atraer peces. Y los atrae, y cuando la presa está ahí, ¿qué pasa? Esa es la tentación. Es eso que a usted lo atrae y lo está atrapando y lo está engañando para llevarlo. Y usted se acerca y se acerca suavemente, se acerca de a poquitos y está siendo engañado.
está dando un paso más allá. Claro, está el activador, está la atracción, pero cuando usted empieza a tener esa acción de acercarse allá, está cayendo en la trampa de la tentación. Así la concupiscencia saca fuera de la protección y del control a la persona. Eso es lo que hace el pecado. La tentación lo que hace es sacarlo a usted de donde usted se sienta seguro, del lugar seguro, de su protección, lo va a sacar y lo va a alejar. Nos saca de la protección en la que estamos y encuentra la oportunidad para atacarnos. ¿O cómo hacen los animales de caza? Ellos atacan a todo el grupo. Ellos empiezan a empujar hasta que ven que hay uno ¿qué? Uno solito. Él no ataca a la manada. Él busca a la presa que está. Entonces él lo que procura la presa es el cazador, león, tigre, lo que sea, busca aislar la presa, que esté solita, en grupo no puede. Pero cuando la presa está solita, ¿cómo la encuentra? Disponible para él. ¿Qué hace la tentación con nosotros? Nos empieza a sacar y a aislarnos y a dejarnos solos de la protección. Ya la persona no quiere ir a la iglesia, no quiere hablar con los hermanos, ya la persona no quiere leer la Biblia, no quiere orar, ya no quiere buscar de Dios, porque la tentación lo ha aislado, lo saca y lo aísla. Cuando está aislado es cuando está más débil. Cuando nosotros nos aislamos de buscar de Dios, de buscar a la iglesia, a los hermanos, cuando dejamos de buscar la palabra de Dios, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de hacer todas estas cosas espirituales, estamos siendo aislados y sin protección y la presa está lista. Estamos permitiéndonos llevarnos a un lugar donde no podemos tener protección de nada. Entonces, ya se ha puesto el cebo atractivo para que caiga la presa y la concupiscencia busca todas las formas para atraer y sacar al Hijo de Dios. Usted y yo no estamos exentos de eso, de ser atrapados en algo, que es su concupiscencia activa para salir. El pecado y la tentación está ahí, pero es la concupiscencia la que sale y es atraída y lo lleva a usted como el caballito de esos mansos que lo llevan hasta así con el dedito. Así lo lleva la concupiscencia, suavecito lo va llevando hasta que caiga en la situación. Y llega el punto hasta que usted no puede negarse al pecado. Llega el punto donde el pecado usted ya no puede decirle no, porque ya accedió tanto que su voluntad no es capaz de decir no. Solo falta, aquí dice que concibió. Primero dice que es atraído, luego dice que es seducido, ¿sí? Lo atraen, lo seducen, que es mucho mejor, que es chévere, es bonito. Y luego dice, entonces la concupiscencia después de haber concebido. Es decir, el pecado ya se concibió. ¿Qué es concebir? Todavía no. Concebir es cuando se forma en el vientre de una madre, ¿no? Hubo la concepción, es decir, se formó ya el bebé, ¿sí? Está allí pequeñito, pero está ahí. Y se concibió. Es decir, ya se formó el pecado y ya nació el pecado en su mente. Lo único que le falta es que la oportunidad hacerlo, pero el pecado ya está, porque usted se permitió llegar hasta el punto del pecado. Y nosotros debemos empezar a controlar todo esto en nosotros. El activador está ahí. Pero si usted permite que eso siga en su mente, trabajando y trabajando, ponemos el ejemplo de la vista hacia una mujer. Si uno permite que eso siga
y continúe y usted sigue mirando y en su mente va a empezar a maquinar y maquinar y sigue y sigue y sigue y sigue. Lo único que le falta es la oportunidad. Lo único que le va a faltar a usted es el momento exacto para hacer, para la acción. Pero el pecado ya está. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo respecto a esto? Usted no necesita ir a tener una relación sexual fuera del matrimonio. Solo con mirar y desear, ya lo hizo. Ahí el Señor Jesucristo le dijo, no necesita caer. El pecado no es caer, es que en su mente lo permita. Cuando usted lo permite, ya hubo pecado. Ya hay pecado. Lo otro es materializar el pecado. Eso es lo que falta, materializar el pecado. Pero si nosotros aprendemos a controlar nuestra mente y la concupiscencia, como lo hizo Job, vamos a impedir que esas cosas avancen y tomen control de nosotros. Luego de realizar la acción, el pecado ha producido muerte. Aquí está hablando como un nacimiento, ¿no? Dice que ha sido concebido y el producto de esa concepción es muerte. Lo que nace de esa concepción, ¿qué es? Muerte. Por eso habla de una corona de vida y de unas acciones que llevan hacia la muerte. Corona de vida, los que son coronados porque se comprometen a guardar su corazón de cualquier contaminación. Cuando usted se guarda de esa manera, hay una vida espiritual que surge, sale, nace, crece en usted. Como un bebé también es formado ahí y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y lo que sale es vida. Pero si usted permite el pecado en usted, caer en la concupiscencia, lo que está produciendo es ¿qué? Muerte. Y eso crece y crece y crece. Y va a crecer muerte en usted. Puede presentar en usted un bebé a Dios, un bebé lleno de vida o un bebé muerto, su vida espiritual. ¿Qué quiere presentarle a Dios? Y esa es la idea. El problema no es la tentación. El problema es que nosotros permitimos que la concupiscencia vaya más allá. Le estamos dando cabida a la acción, a que tenga paso, a que pueda accionar la concupiscencia en nosotros. Y ese es el pecado, de no controlarlo, de no dominar eso en nosotros. La palabra nos dice que tenemos dominio propio, que la palabra dice que debemos tener dominio propio. Y el dominio propio es para todo. Para todas las acciones en su vida debe haber un dominio propio. Del enojo, del pecado, de la tentación, de todo lo que sea, debe haber un dominio propio. Y ese dominio, podemos tomar el ejemplo de Job, en comprometernos. Ese es el pacto que hizo Job, comprometerse consigo mismo y decir, no voy a permitir que el pecado tenga cabida en mi mente, en mi corazón, en mi boca, en mis ojos, en mis acciones, en mi familia. No voy a permitir que el pecado continúe actuando. Porque donde usted le dé cabida un espacio pequeño, ahí sale el pecado. Y ya ha fallado usted delante de Dios. Y probablemente no se gane nunca la corona de vida. Pero si usted se compromete fielmente delante de Dios a vivir en santidad y en obediencia, usted va a poder recibir algo, un galardón. Si uno se alegra con cosas aquí terrenales, cuando lo galardonan a usted, lo felicitan a usted y usted se alegra, ¿cuánto más alegría no tendremos en recibir una corona de vida? ¿Cuánto más dichosos no? Por eso dice bienaventurado el que vive de esta manera, porque va a recibir una corona de vida. Se va a poner muy dichoso y muy feliz. No nos imaginamos cuánto, pero vamos a ser muy dichosos, muy felices en el reino de los cielos cuando seamos galardonados. Pero ese galardón lleva esfuerzo, lleva trabajo en usted mismo.
usted y yo debemos comprometernos con Dios a vivir de una manera santa y agradable.